Después de descubrir a mi esposa con mi propio hermano, toda la familia me presionó para que me apartara y así lo hice. Acepté la traición con una sonrisa, tomé mi parte de los bienes y me alejé de esa vida para siempre. Más tarde encontré a 3 niños perdidos bajo mi cuidado, crecieron hasta convertirse en un titán del mundo empresarial, un rey de la industria del entretenimiento. Y una profesora genial buscada por los principales laboratorios de investigación del país. Ese invierno, mi hija biológica me localizó en el pequeño pueblo donde había hecho mi hogar, me encontró descansando en una silla de jardín, tomando el débil sol invernal y me miró con desdén. Si la abuela y el abuelo no fueran tan viejos y sentimentales, nunca habría venido a este basurero a arrastrarte de vuelta por las fiestas, dijo mirando mi modesto y sin terminar patio con desprecio después de que te fuiste. Mi hermana Lara se hizo cargo de Oracle. Hermano Isaac se convirtió en un mega influencer con millones de seguidores y yo entré en Stanford. Nuestras vidas son mejores que nunca. Me miró con una mirada de triunfo. Entonces papá nos dejaste por un poco de dinero, ¿te arrepientes ahora? Serena me miraba, su expresión era una máscara de superioridad burlona, claramente esperando que me derrumbara con remordimiento, pero yo solo la miré y asentí con calma y reflexión. Stanford es una buena escuela. Dije, eso significaba que de alguna manera ella y Talia eran exalumnas, por supuesto, una mente como la de Italia, única en una generación, era otra cosa completamente. Mi falta de una reacción dramática pareció molestarle. Un destello de resentimiento cruzó su rostro antes de ser reemplazado rápidamente por esa sonrisa de desprecio tan familiar. Se acerca el año nuevo, también es el cumpleaños número 80 del abuelo. La abuela ya está mayor y está preocupada por ti, insistió en que viniera a buscarte, suspiró dramáticamente. Ya eres un adulto, es hora de que seas un poco más considerado. Pensé por un momento, le debía a mis padres. Y, pese a la amargura entre nosotros, un hijo tiene un deber. Serena confundió mi silencio con debilidad al recorrer la pequeña casa rural que acababa de comprar y aún no había tenido tiempo de renovar. Resumaban desprecio. Parece que no te ha ido muy bien desde que nos abandonaste, pero no te preocupes. Añadió con un tono lleno de falsa magnanimidad, legalmente sigue siendo nuestro padre. Te enviaremos un cheque cuando seas viejo y no puedas trabajar, pero que quede claro, puede que la abuela aún te vea como su hijo, pero en nuestros corazones, el verdadero papá siempre ha sido el tío Hugo. Estudié a la joven que tenía delante, el desprecio en sus ojos era idéntico al que vi hace años. Una niña pequeña parada fríamente en lo alto de las escaleras, era tan pequeña, pero su fuerza fue sorprendente cuando me empujó ardiendo con fiebre alta y me hizo caer por las escaleras. Su voz había sido aguda con sospecha. No eres mi papi, el tío Hugo es mi papi, mamá y papá deben estar juntos, no lastimes a mi papá, hombre malo. Detrás de ella, escondido entre las sombras, mi hermano Hugo llevaba una expresión de júbilo triunfante. El empujón de Serena me había fracturado una pierna, combinado con la fiebre, estuve inconsciente en el hospital durante 3 días, pero al despertar todos se pusieron del lado de Hugo acusándome de acarar. Lo puedes golpearme, maldecirme, calumniarme, lo aceptaré, dijo Hugo con lágrimas en los ojos. Pero no puedes usar a tu propia hija en tus planes, solo lo toqué suavemente. Solloza Serena, de 7 años, su pequeño cuerpo temblando. Papá se cayó, solo la miré con asombro. Serena, ¿por qué estás mintiendo? Solo lloró más fuerte, no estoy mintiendo. El que miente eres tú y vas a golpear al tío Hugo. Hugo la levantó en un abrazo protector, secando sus lágrimas. Mi esposa Bianca permanecía al lado con el rostro oscuro de furia. Tiene 7 años, Víctor, ¿puede una niña de 7 años mentir así? ¿Cuánta fuerza podría tener una niña? Dios, Víctor, ¿cómo puede un hombre ser tan mezquino? Y además escupió las palabras como veneno. Ella es tu hija, mirando a Serena ahora. La niña que había defendido a mí. Traidor. Mi corazón se sentía como un yermo desolado. Era mi hija, el tesoro que había amado. Convertido en un arma en manos ajenas y clavado profundo en mi pecho, todo lo que sentía ahora era una decepción profunda y cansada que dibujó una sonrisa sarcástica en mis labios. No te preocupes, tu madre y yo estamos divorciados desde hace tiempo. Me iré justo después de las fiestas. Antes de irme envié un mensaje al chat grupal que compartía con mis verdaderos hijos. Este año pasaremos el año nuevo en casa de su abuela. Entendido, papá. Iluminaron mi pantalla y una calidez se extendió por mi pecho.
En todos estos años con estos hijos a mi lado nunca me sentí solo. Al día siguiente empaqué una pequeña maleta y regresé con Serena a la antigua casa familiar. Entraba en la casa y era exactamente como la recordaba. Por un momento me sentí perdido. En el tiempo nada había cambiado. Al ingresar vi de inmediato al hombre que ahora Serena llamaba padre. El actual esposo de mi ex esposa, mi propio hermano. Vestido con un traje perfectamente entallado y gafas de montura dorada, se movía entre los amigos y familiares con un aire de encanto académico. En cuanto me vio su rostro, se iluminó con una sonrisa cálida y acogedora. Hermano, ha pasado tanto tiempo. Estábamos tan preocupados por ti. Hoy es el cumpleaños número 80 de papá. Todos esperábamos que vinieras, hace frío afuera. Entra, tómate un té caliente. Los familiares alrededor comenzaron a murmurar sus miradas. Eran una mezcla de curiosidad y juicio. Yo era el hijo mayor que había desaparecido por años descuidando a su familia. Sabía exactamente qué juegos estaba jugando Hugo, pero no tenía ganas de participar. Serena, sin embargo, frunció el ceño y me empujó para pasar corriendo junto a Hugo, hablando en voz deliberadamente alta. Te traje muchos regalos. Mira este reloj, Serena, eres una buena hija, es hermoso, debe haber costado una fortuna, dijo Hugo lanzándome una mirada con un destello de triunfo. Ojos, fue solo con mi beca. Además es lo mínimo que una hija puede hacer por su padre. Observando esta conmovedora escena de amor filial, bebí mi té con calma. Serena era una buena niña, solo tenía al padre equivocado, Víctor, hijo mío. Apresurada de una habitación interna, los ojos llenos de lágrimas al verme. Has sufrido todos estos años, estás tan delgado, qué bueno que volviste, qué bueno. Me miraba con verdadero dolor en sus ojos. Sabían que habían sido injustos con su hijo mayor cuando las inversiones de mi padre fracasaron y la familia se fue a la bancarrota. Fui yo quien dejó los estudios para trabajar, ellos usaron el dinero que les mandaba para apenas sobrevivir y pagar los estudios de. Más tarde usé mis ahorros para recomprar la casa familiar para que pudieran jubilarse. Tranquilos, cuando Hugo regresó de sus estudios en el extranjero, yo le conseguí trabajo en Oracle mientras me quedaba en casa, criando a los 3 hijos. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Siempre habían preferido a Hugo, el hijo pulido, bien educado, que compartía sus sensibilidades. Yo solo era el vergonzoso esposo que se quedaba en casa mientras Oracle crecía. Hugo parecía el heredero de una. Era a él a quien Bianca llevaba a las galas y a los eventos de la alta sociedad. Aunque fui yo quien la ayudó a construir la empresa desde cero, yo fui quien crió a los niños, yo fui quien renunció a su propia educación por su hermano y sin embargo, cada uno de ellos le dio su lealtad, su amor a él. Mi esposa, mi compañera, tuvo una aventura con su propio cuñado, justo frente a mis ojos y todos, incluidos mis propios hijos, lo encubrieron. El tío Hugo ya es parte de nosotros, estudió en el extranjero. Es mejor para todos que él sea el hombre al lado de mamá con cuidado, mi hija mayor Lara. Sí, papá, la imagen lo es todo en nuestro círculo, añadió mi hijo Isaac, asintiendo con seriedad. El tío Hugo es el único que tiende, él es mi verdadero papá, declaró Serena sin titubear. Fue entonces cuando lo supe. Mi esposa estaba enamorada de mi hermano y mis hijos ya no eran míos. La noche que descubrí la infidelidad, mis padres me sentaron para una larga conversación. ¿Tu hermano es testarudo? Por fin regresó de sus estudios y nuestro apellido tiene cierto prestigio. Ahora no podemos permitir que siga soltero para siempre. Cierto, somos familia, él será bueno con los niños. Solo di que tú y Bianca se divorciaron. Te daremos otra casa, puedes mudarte por un tiempo para evitar chismes. Víctor, dijo mi padre con palabras como dagas en mi corazón, solo cede tu lugar a tu hermano. Mirando el absurdo, grotesco teatro de mi familia, firmé los papeles del divorcio sin pelear. Tomé mi parte de los bienes y salí de esa casa y de esa vida sin mirar atrás. Me mudé al campo y compré una casa pequeña y sencilla. La vida era tranquila, dedicada a mis flores y huerto, mis hijos biológicos. Furiosos porque me había llevado el dinero. Me odiaban en sus ojos. Yo era un hombre ruin que había usado a una mujer para ascender y luego había abandonado a su familia por codicia. Se negaban a llamarme padre, no importaba. Con el tiempo encontré a 3 nuevos hijos.
La primera fue Claire, que se escapó del pueblo vecino cuando sus padres intentaron venderla a un borracho local por una miseria, les pagué el doble y le compré una nueva vida. Era hermosa y aprendía increíblemente rápido. El segundo fue Leo, un chico que casi muere a golpes por robar un pan en una tienda. Pagué los daños, los llevé a casa, le cociné una comida caliente y le di ropa limpia. Una luz se encendió en sus oscuros y desesperanzados ojos. Italia, Claire y Leo la encontraron en la estación de autobuses abandonada. Era solo una niña mirando el autobús que partía con una expresión de pérdida pura y desolada. Suspiré aferrándome a mi billetera cada vez más vacía y rechinando los dientes les dije que la trajeran a casa durante años. Ellos fueron los que se quedaron a mi lado. Ahora que volviste, deberías quedarte, dijo mi madre. Entonces su voz cargada de emoción. Has pasado por tanto, hijo mío. Él fue quien no nos quiso, bufó Serena desde un rincón. Mamá dijo que lo habría cuidado, supongo que por fin se dio cuenta de que no sirve para el mundo. La miré, miré destello de desprecio puro en mis ojos. La había criado con tanto cuidado, su salud era frágil de pequeña y yo siempre estuve a su lado, pero ella odiaba mi atención, mis restricciones y prefería a Hugo, que la dejaba hacer lo que quisiera. Antes de que pudiera responder, mi padre entró con Bianca y los demás riendo y hablando. Abuela, abuelo, gritó Isaac abrazando a nuestra madre. En cuanto me vio, su sonrisa se congeló y una expresión de repulsión cruzó su rostro. ¿Qué haces aún aquí, papá? ¿Qué clase de escena intentas causar ahora? Yo lo invité a volver, espetó mi madre antes de que pudiera hablar honestamente, traerlo de vuelta para Año Nuevo. ¡Qué mala suerte!, murmuró Serena por lo bajo. Los rostros de mi padre y de Bianca también se agriaron. Mi hermano casi nunca viene a casa, Hugo, dando un paso al frente y actuando como el anfitrión magnánimo. Los invitados murmuraban entre ellos, el hijo menor. Es tan razonable, dicen que estudió en el extranjero, se nota que es más sofisticado. ¿Qué clase de padre tan cruel abandona a sus propios hijos? Abuelo, te trajimos regalos, anunció Isaac alegremente. El asistente ya se encargó de que los entreguen más tarde. El rostro de mi padre se iluminó con eso. Dicen que los hijos de esta familia son tan exitosos. Hija mayor es la CEO de Oracle. El hijo es un influencer con millones de seguidores. Y la menor es una estudiante destacada en Stanford. Esa Bianca sí que mejoró al casarse y pensar que su primer esposo fue tan tonto, echándolo todo a perder por un poco de dinero, dijo un invitado antes de que su esposa lo hiciera callar con un codazo. Entonces, el rostro de mi padre se oscureció, volvió su ira hacia mí. ¿Por qué volviste? No hemos sabido nada de ti en más de una década. Ahora que tu vida se fue al demonio, ¿sabes dónde encontrarnos? Miró el espacio vacío detrás de mí. Viniste, solo tengo 3 nietos más, respondí con calma, están ocupados con el trabajo, llegarán más tarde cuando te casaste porque no lo sabía, exigió Bianca con una mirada extraña y complicada en los ojos. Dices que ya están trabajando, así que si estuviste ahí todo este tiempo eres una. Rugió mi padre golpeando su bastón contra el suelo antes de que pudiera continuar. Un hombre bien vestido apareció en la puerta. Su porte impecable hizo que todos contuvieran el aliento. ¿No es ese el servicio de mensajería para productos de ultralujo? Solo manejan pedidos de más de $1 millón. Escuché que la tarifa de entrega sola cuesta decenas de miles, susurró a alguien. Disculpe, dijo el hombre con cortesía. ¿Quién es el señor Victorson? Estos son regalos de Año Nuevo de Minor. Por favor, firme aquí. Hugo sonrió ampliamente. Dio un paso al frente, son tan respetuosos. Solo miren al mensajero, deben ser muy caros. Tomó el portapapeles para firmar, pero el mensajero lo detuvo con una expresión complicada en el rostro. Bloqueó suavemente la mano mientras intentaba alcanzar los paquetes. El destinatario está registrado como el señor Victorson, señor. No podemos permitir que nadie más firme. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortar con una cuchilla. La mano de Hugo quedó suspendida en el aire, aún estirada hacia el portapapeles con una sonrisa que se congeló de inmediato. El mensajero, un hombre joven con uniforme de tela gruesa y un broche metálico con el logo de la empresa de envíos ultra exclusivos. Inclinó levemente la cabeza en señal de disculpa. Lo siento, señor, solo el señor Victorson. Mar. Las miradas de todos se giraron hacia mí como un solo cuerpo.
Sentí la presión en el pecho, no por vergüenza, sino por la ironía amarga de la situación. Con lentitud deliberada dejé la taza de té sobre la mesa baja y me puse de pie. Mi madre me miraba con un orgullo tembloroso, mi padre fruncía el ceño con fuerza. Serena me observaba como si esperara que me tropezara al caminar. Caminé hacia el mensajero, era más bajo que yo con piel pálida, cabello castaño, claro, barba rala. Me extendió el portapapeles con respeto y bajo la mirada. Aquí señor, son señor. Hizo una pequeña reverencia y se giró hacia la entrada. Aplaudió 2 veces afuera. El sonido de neumáticos de goma sobre gravilla se acercó. Un primer automóvil entró en el patio sin logotipos visibles. Se detuvo frente a la entrada principal, detrás de un segundo vehículo aún más lujoso de vidrios polarizados y luego un helicóptero descendiendo lentamente en el claro del campo detrás de la casa. Los murmullos comenzaron a hervir en el ambiente como agua abajo. El primer auto bajó una mujer negra alta de trenzas gruesas con un abrigo de corte militar y tacones. Su rostro tenía una dureza majestuosa. Clusurré sin querer. El segundo vehículo dejó salir a un hombre con piel oscura y cabello rapado, ropa informal, cara varios tatuajes discretas, asomando bajo su chaqueta Leo y por último, del helicóptero descendió una figura delgada con una mochila de tela gris en un hombro, cabello rubio casi blanco recogido en lentes de aro fino, un suéter viejo con el cuello caído. Talia Claire entró sin saludar con una caja envuelta en seda dorada entre los brazos. Leo seguía silbando como si no entendiera la tensión del ambiente. Talia caminaba despacio mirando las paredes de la casa con una nostalgia incomprensible. Disculpen, dijo Claire. Nos atrasamos. La tormenta sobre el campo dificultó el aterrizaje del helicóptero. Mi padre se enderezó en su asiento claramente. Somos los hijos de Víctor Son, dijo Claire con claridad. Celebrar con nuestra familia. Nadie se movió. Bianca palideció. Hugo tragó saliva. Serena estaba inmóvil, pero sus ojos escaneaban a Natalia como si intentara recordar algo enterrado hace años. Yo no dije nada, solo observé cómo Claire colocaba la caja dorada sobre la mesa del comedor. Leo la abrió con una sonrisa. Un reloj suizo edición limitada grabado en la parte trasera para el verdadero patriarca de la familia. Me guiñó un ojo. Feliz año nuevo papá. Entonces Talia, sin mirar a nadie, puso una caja pequeña delante de. La abuela la tomó con manos temblorosas. Para mí sí, respondió Talia con voz suave. ¿Usted crió al hombre más noble que he conocido? Lo mínimo es darle algo que dure. Son gafas inteligentes, tecnología que aún no ha salido al mercado, hechas por mí. Mi madre rompió a llorar. El abuelo no hablaba. Bianca se hundió en la silla como si el aire le fallara. Nos pidieron que esperáramos, dijo el mensajero mirando su tablet. Los 3 hijos insistieron. Esperen nuestra llegada antes de repartir los regalos. Ahora podemos continuar. El silencio se rompió con los clics de las cámaras de los celulares. Alguien, no sé quién, estaba grabando y yo, en medio de todo por primera vez en años, sentí que había regresado a casa. Claire se sentó en el sillón más alejado, cruzando las piernas con elegancia, sostenía una copa de vino como si estuviera en una cumbre de líderes mundiales. Leo se adueñó del rincón cerca de la chimenea, donde puso música suave desde su reloj inteligente. Talia no se sentó. Amaneció de pie junto a mí, observando los cuadros en la pared con expresión ausente. Como si buscara algo que no recordaba haber olvidado. La sala se había transformado. El aire, antes denso de juicio y desprecio, había cambiado de color. Ahora era expectación pura. Los murmullos volvían, pero esta vez con un tinte de inquietud. ¿Qué clase de hijos son? Estos, dijo en voz baja una tía lejana. Parecen diplomáticos. Dijeron que ella hizo esas gafas, susurró otro. Será verdad. Y el del helicóptero. ¿Quién llega así a una cena familiar? Había aprendido que el silencio es más afilado que cualquier palabra. Claire tomaba pequeños sorbos de vino sin mirar a nadie en particular. Con una sonrisa, socarrona lanzaba miradas casuales al círculo de hermanos biológicos que evitaban cruzarse con él. Talia, ella simplemente existía en un rincón del mundo donde nadie más llegaba. Serena la observaba con intensidad, los labios fruncidos, las cejas ligeramente contraídas. Había algo en su mirada que no era solo desprecio, era incomodidad. ¿Y tú?, preguntó de repente Serena alzando la voz. Tú eres la genia, ¿no? Talia giró lentamente la cabeza, su voz fue como un susurro matemático medido. Claro,
No lo sé, solo aprendí a mirar las cosas desde otro ángulo. Tú no eres de esta familia. La voz de Serena fue más cortante de lo que pretendía. Sonó como una acusación y una súplica al mismo tiempo. Leo rió con ironía, y tú sí lo eres porque naciste aquí. Porque te creíste las mentiras de mamá y del tío Hugo, tú no sabes nada. Las mejillas encendidas. No intervino Claire con voz gélida. No sabemos todo, solo sabemos quién estuvo cuando no quedaba nadie. Señaló con el mentón hacia mí. Dio de comer cuando ustedes lo llamaban cobarde. Tenía la costilla rota. Talía dormía con fiebre en el suelo de una estación de buses. Y yo bueno, mejor ni hablemos de mí. El salón quedó en silencio. Isaac abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Mi papá no abandonó a nadie, continuó Claire. ¿Él fue abandonado por ustedes? El abuelo se removió en su silla molesto, la abuela tenía los ojos chayelos de lágrimas, Bianca bajo la cabeza. Hugo fingía observar el reloj que conveniente dijo Serena con un brillo herido en la mirada. Ahora quieren parecer mártires. Talia se acercó a ella, la miró de frente de igual a igual. La rubia y la morena, la científica y la estudiante de élite, el silencio entre ellas era eléctrico. ¿Tú recuerdas a alguien sentado a tu lado cuando tenías fiebre? Preguntó Talia. Serena frunció el ceño que cuando tenía 7 años febril delirante. ¿Recuerdas una canción, una voz serena? Tragó, saliva el rubor en sus mejillas no era. Rabia era algo más viejo, algo enterrado. Estabas muy enferma. Te hablaban desde el pie de la cama, pero no era Hugo, no musitó Serena retrocediendo un paso. Talía no sonó, no necesitaba hacerlo, dio la vuelta con calma y regresó a su rincón, dejando a Serena sola con sus pensamientos. Yo respiré hondo, no podía protegerla de lo que ella misma empezaba a recordar. Las copas tintineaban con una sincronía vacía, como si alguien hubiese obligado al salón entero a seguir un guión que nadie quería representar, mi padre aún. Severo levantó su copa al aire, Serena no participó. Bianca miraba el fondo del vino como si buscara respuestas. Hugo sonreía, siempre sonreía como si todo le perteneciera por la familia, dijo el abuelo por la familia, respondieron algunos a media voz. Yo no alcempa, solo observé. Fue entonces cuando Claire se levantó deslizando su copa sobre la mesa sin beber, se paró al lado de la chimenea, donde el calor apenas alcanzaba a iluminar su silueta elegante. Las trenzas descansaban sobre su abrigo asterisco 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 asterisco. Su expresión era de acero templado. Quiero hacer un brindis. Los murmullos se apagaron, Bianca frunció el ceño, Hugo seguía sonriendo, pero sus ojos se afilaron. Quiero brindar por el hombre que me recogió cuando no era más que una cifra para mis padres, me estaban vendiendo, saben, por una deuda de juegos, tenía 15 años, la casa olía a cerveza y desesperación, pero él miró hacia mí, apareció con una chaqueta vieja y una mirada tranquila. Me ofreció una salida, no pidió nada a cambio. Bebió un sorbo. Me enseñó a pensar antes de hablar, a no rogar respeto, sino a imponerlo con acciones. Yo no estaría viva, mucho menos aquí si no fuera por él. Leo se levantó, también caminó hacia la mesa, sonriendo como siempre. Pero esta vez sin humor. Yo robaba, si robaba pan y también relojes, no porque me gustaran sino por hambre. Me partieron las costillas una vez frente a todos, nadie hizo nada, excepto él. No me denunció, me dio comida caliente y ropa limpia. Me dijo que no importaba lo que hiciste, sino lo que estás dispuesto a hacer. Mañana levantó la copa, hubo un silencio espeso lleno de miradas cruzadas por el único hombre que nunca me miró como basura. Talía se quedó sentada, todos esperaban que hablara Serena más que nadie, pero ella no se movió, solo deslizó sus dedos sobre el borde de la copa, como si afinara un instrumento invisible. No tengo historias dramáticas que contar, dijo al fin sin levantarse, solo recuerdo estar sola, siempre sola, hasta que un día encontré una nota pegada en la nevera de una casa desconocida. Hoy cenamos. No olvides regar las violetas. Tocó su copa con la de Leo y Claire no añadió más. Todos en la mesa quedaron móviles, incluso los que antes murmuraban. Lara e Isaac no dijeron nada. Serena tenía los ojos bajos. Fue entonces cuando Hugo se levantó, su sonrisa era casi dolorosa de tan perfecta. Historias conmovedoras, dijo con voz dulce, pero aquí también hay una historia. Este hombre que ustedes defienden fue quien abandonó a su propia familia, a sus hijos.
A su esposa Claire soltó una risa seca, abandonó él, firmó papeles que ustedes le pusieron en la cara, lo invitaron a irse. Mentira, saltó Bianca. Él eligió irse, lo obligaron. Dije entonces, mi voz grave y pausada, cortó el aire como cuchilló, me puse de pie, me dijeron que me hiciera a un lado, que mi hermano merecía una familia, me ofrecieron una casa, dinero. Silencio, yo acepté. Hugo sonrió con desdén, tú siempre fuiste el dramático, el mártir, tú siempre fuiste el ladrón, respondí, solo que no robaste dinero, robaste rostros, memorias, lugares que no te pertenecían. Serena se puso de pie con fuerza, ya basta, esto es año nuevo, esto es para la abuela y el abuelo. Claire la miró. ¿Y qué regalo trajiste tú, Serena? Porque nosotros trajimos la verdad, el salón entero quedó congelado, las copas dejaron de tintinear y por primera vez. El nombre Víctor fue pronunciado con respeto en esa casa. Serena se encerró en el baño durante 20 minutos después del brindis. Cuando volvió, tenía el rostro lavado, pero no había rastro de maquillaje, sus labios estaban pálidos y su cabello, aunque aún perfecto, parecía menos firme, como si algo invisible lo hubiera desordenado por dentro. Se sentó lejos de todos en el sofá del rincón, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la alfombra. Dalia la observaba de vez en cuando sin presión, su rostro seguía impasible, pero sus ojos, aquellos ojos color hielo, parecían medir las grietas en el muro de Serena, grietas que quizás solo ella podía ver. ¿Quieres que hablemos?, preguntó Talia. Finalmente, Serena levantó la vista. ¿Sobre qué? Lo que no recuerdas. Serena soltó una risa breve sin humor. Ahora eres psicóloga también. Pero soy buena reconociendo patrones y tú estás llena de ellos. Eso sí, la hizo mirar. Sus ojos oscuros estaban irritados, pero no con Talia, con algo dentro de sí misma. No me conoces. Escuché cuando gritabas dormida hace años, dices los mismos nombres, las mismas palabras, no te vi ahí, pero tú tampoco. Talia se sentó a su lado sin tocarla. Te contaron una historia y tú la aceptaste porque era más fácil, pero tu cuerpo recuerda, tu memoria está fragmentada y en el fondo sabes que esa versión no encaja. Él se fue, gritó Serena. De repente algunas cabezas se giraron, pero nadie interrumpió. ¿Nadie se atrevió o lo empujaron?, preguntó Talia suavemente. Serena se puso de pie, las mejillas encendidas, no intervino. Yo tenía 7 años. La habitación se llenó de electricidad muda. Serena miró a su alrededor como si buscara un punto de fuga. Sus ojos se detuvieron en mí, nos miramos por un largo instante, no había rabia en mi rostro ni súplica, solo espera. Serena respiró hondo, temblando. Recuerdo, dijo en voz baja una canción. Talia no dijo nada. Mi mamá no cantaba y el tío Hugo, él no sabía. Esa canción era una tontería, algo sobre una flor en la lluvia. Yo asentí, la cantaba cuando eran niños, una vieja melodía chilena que mi madre me enseñó. Fue él, susurró Serena, más para sí misma que para los demás. Fue él el que se quedó conmigo. Claire apareció entonces en el umbral de la sala con una bandeja de galletas y chocolate caliente. Leo la seguía masticando una galleta con despreocupación. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con una ceja alzada. Serena no respondió. Volvió a sentarse, esta vez sin cruzar los brazos. Talia tomó una galleta, la partió en dos y dejó una mitad en el plato frente a Serena. No hace falta que te disculpes, solo escucha lo que tú dices. No hubo más palabras, aunque leve había cambiado. Muro había caído, aún quedaban muchos, pero el primero era siempre el más difícil. La noche avanzaba con la lentitud de una vela al borde del. El ambiente en la casa oscilaba entre la tensión y el desconcierto. Mis hijos adoptivos se habían retirado momentáneamente al jardín para tomar aire fresco. Serena se quedó dentro sentada en silencio. Su teléfono en el regazo, pero sin tocarlo. Bianca se había ido a la cocina a fingir que hacía algo útil, como siempre hacía cuando no sabía cómo lidiar con la realidad. Mi padre no hablaba. Mi madre había subido a descansar con los ojos aún húmedos. Hugo, en cambio, seguía allí impecable en su traje de lana gris oscuro, la barba perfectamente delineada, sus gafas de montura dorada, brillando bajo las luces cálidas del salón. Su sonrisa seguía adherida a su rostro como una máscara de porcelana falsa, delicada, lista para romperse. «¡Qué noche tan curiosa!», dijo finalmente sirviéndose un whisky con lentitud. «¿Te refieres a que ya no tienes el control?», dije sin mirar el río,
una risa suave. Casi melancólica, no seas tan rencoroso, hermano, siempre fuiste el más orgulloso. ¿Recuerdas el que no aceptaba ayuda? Tú no dabas ayuda, dabas condiciones. Leo entró justo en ese momento con una botella de espumante y 2 copas. ¿Alguien quiere burbujas o prefieren seguir bebiendo mentiras? Hugo se giró hacia él, aún sonriendo. ¿Y tú qué sabes? Eres solo un niño recogido en la calle. Leo no se inmutó, su rostro usualmente cálido se endureció. Soy un hombre que construyó algo de la nada, algo real. Y tu tío Hugo que construiste tú sin robar, basta. Dijo Bianca, volviendo de la cocina con las mejillas encendidas. Esta no es tu casa, Leo, no puedes venir aquí a juzgar. Tienes razón, respondí alzando la voz por primera vez en mucho tiempo. Esta casa no es suya, esta casa me pertenece. Bianca se giró hacia mí con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Saqué del bolsillo interior de mi abrigo un sobre cerrado. Viejo pero bien conservado, lo abrí con calma y extendí los papeles sobre la mesa, documentos legales, firmas, sellos notariales. Fui cofundador de Orac, registré la casa a mi nombre cuando la recompré. El testamento original de mis padres aún me nombra como único heredero directo. Hugo nunca lo mencionó, tú tampoco. Isaac y Lara que acababan de bajar. Las escaleras se detuvieron al escuchar eso. Hugo palideció. Por primera vez su sonrisa se resquebrajó. Estás mintiendo, farfulló Bianca. Consulta con tu abogado, dije simplemente. Lara avanzó lentamente, tomó uno de los papeles y lo leyó con el ceño fruncido. Esto es verdadero. El registro de propiedad está a su nombre desde hace más de 10 años. Isaac se acercó con expresión confusa. Papá, ¿por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué ustedes no eran mis hijos cuando firmé esos papeles? Baja pero firme. En sus ojos yo ya era un estorbo, no necesitaban un padre, solo un culpable. El silencio se instaló como una neblina espesa. Fue entonces cuando Hugo, sin máscara alguna, gritó. Siempre fuiste débil, Víctor, un hombre de campo. Nunca debiste estar con Bianca, nunca debiste tener esa empresa, tú no sabías qué hacer con nada de eso, tú sabías qué hacer con todo, excepto con la verdad. Dije. Leo estalló en una carcajada y por fin el actor se quedó sin libreto. La noche no había terminado, pero Hugo sí, su voz se apagó, su cuerpo se dejó caer pesadamente en la silla más cercana y por primera vez en años vi a mi hermano menor sin su disfraz, solo un hombre cansado de sin. Bianca me seguía por el corredor como una sombra que ya no sabía cómo proyectarse. Sus tacones golpeaban el piso de madera con una insistencia vacía. La última discusión con Hugo la había dejado temblando. Ya no gritaba ni cuestionaba ni sonreía con arrogancia. Solo me seguía. Víctor dijo, cuando estábamos lejos de los demás. Necesito hablar contigo. La puerta trasera daba al jardín que yo mismo había sembrado años atrás, antes de irme. Las rosas aún florecían torcidas salvajes, como todo lo que alguna vez toqué. Bianca de pie bajo la luz tenue del alendre, parecía más joven de lo que recordaba o más frágil. Sus ojos azules estaban hinchados. Por fin ella no estaba. ¿Lo sabías todo este tiempo? Preguntó con voz quebrada. ¿Sabías que Hugo me perseguía desde antes? ¿Sabías que los niños me despreciaban? Asentí lentamente. Lo supe, pero preferí no verlo. Amar no es vigilar, es confiar. Ella bajó la mirada. Yo pensé que él me entendía mejor que tú. Te conformabas con poco, con tu huerto, con tus libros viejos, con tu casa sencilla. Siempre fuiste demasiado tranquilo y tú demasiado inquieta. Respondí sin rencor. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el viento, moviendo las ramas. ¿Y si me hubiera quedado? Preguntó de pronto. Si hubiera elegido quedarme contigo, entonces dije sin dudar, ¿te habrías destruido por dentro? Ella rió entre lágrimas. Eres cruel cuando dices la verdad, no solo no te odio. Eso la desarmó. Se sentó en el banco de piedra junto al limonero. Ese que plantamos cuando Serina nació. Las hojas bailaban sobre ella como si quisieran cubrirla de algo que ya no se podía proteger. Cuando Hugo se cansaba de fingir me hablaba como si yo fuera una empleada. Cuando los niños lloraban, se encerraba en su estudio. Cuando tú te fuiste, me di cuenta de que había sido tú quien me empujó, le recordé. Tú, quien negó que una niña pudiera mentir. Tú, quien pidió que firmara sin rechistar. Estaba asustada y sola. Tenía miedo de perder el mundo perfecto que habíamos construido, aunque fuera mentira, y lo perdiste igual.
Bianca se cubrió el rostro con las manos, lloró, no con escándalo, con ese llanto profundo y sin solución que solo conocen los que entienden demasiado tarde. No vine por venganza. Le dije después de un rato, vine porque mis padres me lo pidieron y porque mi hija me miró a los ojos con desprecio y no sentí nada. Esa fue mi señal de que ya no era suyo ni de nadie, excepto de los que me eligieron. Bianca se levantó lentamente, caminó hasta mí. Por un instante pensé que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Solo puso una mano en mi brazo cálida. ¿Segura hay redención para alguien como yo? Hay consecuencias y hay caminos nuevos. Tú eliges cuál seguir. Ella asintió, sus dedos me soltaron, se dio media vuelta y volvió a la casa sola como había vivido desde que me traicionó. Desde el umbral, Claire la observaba con los brazos cruzados, sus ojos eran dos cuchillas envainadas. Cuando Bianca pasó junto a ella, la joven no se movió, pero Bianca sí bajó la cabeza, había perdido incluso el derecho a levantarla frente a mi hija. Había pasado la medianoche, parecía tener prisa en marcharse. Las luces seguían encendidas y la atmósfera era como una olla que apenas había comenzado a hervir. Las conversaciones eran más susurros que palabras. Algunos invitados se habían retirado discretamente, otros permanecían por puro morbo. Lara y Isaac estaban sentados juntos en el antiguo escritorio del abuelo en el salón contiguo. El aire olía a cuero envejecido y madera barnizada. Ella con su cabello recogido en un moño apretado, sostenía una carpeta vieja, él con los dedos tamboriles sobre la mesa, observaba su teléfono sin verlo realmente. Esto no tiene sentido, murmuró Isaac. Siempre nos dijeron que papá nos abandonó todo por codicia o que estaba enfermo o que era inestable. O que no soportaba la presión, agregó Lara hojeando documentos. Pero aquí está su nombre claramente en el acta fundacional de Oracle. A Isaac río sin humor. Y sabes que es peor que Hugo ni siquiera se molestó en cambiar el logo, papá diseñó ese maldito hexágono con nuestras iniciales. Lara lo miró. Por un momento apareció la hermana mayor que alguna vez lo cuidó. ¿Tú lo recuerdas llevándote? Sí, siempre olía a café y a tierra húmeda, dijo Isaac con voz baja. Me ponía una bufanda ridícula y me decía que ningún frío podía detener a un niño valiente. Lara asintió lentamente, yo me enfermaba seguido y él se quedaba toda la noche a mi lado con un libro y una linterna. Isaac giró el teléfono y abrió una carpeta oculta de notas. Buscó entre ellas y encontró un audio viejo, lo puso. Pausada cantaba con tono suave, una melodía que ambos reconocieron al instante. La flor bajo la lluvia no se rinde, no se inclina. Pensé que era una canción de mamá, dijo Lara, pero nunca la escuché cantarla tampoco. Yo, respondió Isaac. Ambos se miraron por primera vez sin escudo, sin máscara. ¿Todo lo que creímos fue una mentira bien contada? Preguntó él. Somos parte de la mentira, susurró ella. Lara se levantó, caminó hacia la biblioteca del salón y sacó un cuaderno de tapas de cuero gastado. Lo había encontrado días atrás en una caja antigua con cosas que creía inútiles. Lo abrió con cuidado. Reconocióla. Era el diario de su madre. Leyó un párrafo en voz alta. Hugo me miraba de una forma distinta. Víctor estaba tan ocupado cuidando a los niños. Yo quería algo más, me dejé llevar. Pero no sé si quiero retroceder. Tengo miedo de perderlo todo, aunque eso implique perder a Víctor. Isaac cerró los ojos. Mamá sabía. Y aún así. Lara volvió a sentarse, temblaba entre sus dedos. ¿Crees que aún tenemos derecho a llamarlo papá? Isaac no respondió. Levantó la vista, sus ojos verdes más apagados que nunca. Tal vez si empezamos a actuar como hijos, él vuelva a hacerlo. El umbral, sin que ellos lo notaran, Talia los observaba. No con juicio, sino con una tristeza serena como quien presencia el deshielo de un invierno muy largo. El desayuno del día siguiente fue más silencioso que cualquier comida anterior. El sol invernal entraba por las ventanas altas del comedor dorando la mesa larga, donde ahora nadie tenía mucho que decir. El abuelo se sentó en la cabecera, su bastón descansando sobre el regazo. La abuela lo acompañaba con las manos cruzadas frente al plato, como si rezara sin hablar. Claire y Leo estaban a mi lado. Talia no había bajado aún, Serena tampoco. Isaac y Lara llegaban con ojos cansados y una tensión que ya no ocultaban. Bianca no apareció. Hugo sí, impecable como siempre,
aunque sus ojos tenían esa sombra de los que han dormido mal y soñado. Peor, yo no esperaba nada más de esa mañana, pero la abuela se levantó. De pronto caminó lentamente hacia el aparador, abrió una de las gavetas inferiores y sacó un sobreviejo sellado con cera ya agrietada. Esto lo guardé hace muchos años, dijo. Tu padre pensó que lo había destruido, pero no pude. Lo escondí en el doble fondo del mueble donde guardamos las vajillas de plata. El abuelo frunció el ceño. ¿Qué haces, Mariela? Lo que debía haber hecho hace 15 años, respondió ella con firmeza, me entregó el sobre con las manos temblorosas. Lo abrí. Espacio dentro estaban los documentos originales del testamento familiar, el verdadero con fecha de casi 20 años atrás. En él mi padre me nombraba, único heredero de la casa, del nombre y del patrimonio familiar restante, no figuraban cambios, adiciones ni menciones a Hugo ni a Bianca. Yo no recuerdo haber firmado esto, dijo el abuelo, pero su voz era débil, vacilante. Lo firmaste, afirmó la abuela después de que Víctor recompró la casa después de que ayudó a Hugo a conseguir. Trabajo, dijiste que era justo. La tensión en la sala se volvió tangible. Hugo bajó la vista, Lara e Isaac se miraron entre sí. Entonces lo reescribimos. Más tarde, musitó Hugo solo por conveniencia, intervino Claire con frialdad o ambición. Leo sacó su teléfono, tomó una foto del documento, ya envié esto a mis abogados, dijo casi con diversión, solo para proteger al viejo. El abuelo me miró con ojos cansados. Vic. Por hijo, yo no recuerdo cuando te dejamos solo, pero fue un error, tal vez el peor. No supe qué responder, las palabras del hombre que me expulsó sonaban vacías ahora, pero su voz tenía algo nuevo. Vergüenza. Serena bajó entonces las escaleras. Su cabello estaba desordenado, llevaba una bufanda vieja mía, reconocí, y un gesto indeciso se detuvo al ver el papel en mis manos. ¿Qué es eso? Talía apareció justo detrás de ella. Aún abrachando los últimos botones de su abrigo, el testamento original. Dijo simplemente. Entonces Serena tragó saliva. Todo lo que nos dijeron, todo lo que yo grité era mentira. Lara se acercó a ella, no la abrazó, pero puso una mano sobre su hombro. No fuimos justos, dijo en voz baja. Isaac se sumó de pie junto a mi papá. No sé si puedes perdonarnos, pero creo que ya no podemos seguir fingiendo. No dije nada, solo puse el testamento sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se equilibraba en ese hogar. No por justicia divina, sino porque al final la verdad había encontrado un lugar donde descansar. Talía se había escapado del bullicio antes del almuerzo. Nadie preguntó por ella. Claire, como siempre, supo exactamente dónde encontrarla. La vio a lo lejos sentada sobre la cerca que rodeaba el viejo huerto de limoneros, con las piernas colgando como una niña que nunca fue. Llevaba suéter gris, jeans descoloridos y el cabello recogido en una trenza improvisada. El cuaderno de laboratorio descansaba sobre. Aunque no lo abría, solo miraba hacia el horizonte esperando el apocalipsis. Bromeó Claire acercándose, esperando que la tierra se trague. Esta casa sería más rápido, respondió Talía. Sin girarse, Claire se sentó a su lado cruzando los brazos sobre las rodillas. Te vi observando a Serena, ¿todavía crees que vale la pena? No lo sé, dijo Talía, encogiéndose de hombros, pero si no valiera, no dolería. Claire no respondió, ambas sabían que algo había cambiado no solo en Serena sino en ellas. A lo lejos se escuchó un cello, las notas eran lentas, puras como si salieran del suelo mismo. Talia levantó la cabeza. Clerson. Ahí está tu poeta. Poeta es músico y tiene nombre, o todavía lo llamas el de los audios del foro de neurociencia. Talia bajó de la cerca sin responder. Caminó entre los árboles hasta el claro donde Joaquín ensayaba. Era un hombre de unos 27 años con piel morena, avermellada, cabello largo, preso en un rabo bajo y ojos oscuros como la tierra mojada. Tocaba el cello con los ojos cerrados. La camisa de lino abierta en el cuello. Su expresión era serena, no sonrió cuando la vio, continuó tocando. Talia esperó cuando terminó. Solo entonces él habló. Llegaste tarde, no sabía que habíamos quedado en nada. No hace falta decirlo. Uno llega cuando quiere estar. Ella se sentó en el tronco caído que usaban como banco improvisado. La familia está en plena erupción. El volcán de las generaciones. Y tú estás en el cráter o mirando desde lejos, depende de la hora. Joaquín afinó una cuerda con cuidado. He escuchado tus conferencias,
pero me gustas más cuando callas y tú, preguntó ella. Porque alguien como tú vive en este pueblo perdido, porque el silencio aquí es real, no es vacío, es fértil. Ella lo miró, su rostro no tenía pretensión, no estaba deslumbrado por su fama ni por su apellido. De hecho, no parecía importarle quién era ella, solo como la tierra sonaba bajo sus pies. ¿Eres real?, preguntó Thalía. De pronto más real que tú. Probablemente ella rió por primera vez desde que había llegado. Rió de verdad. Joaquín dejó el chelo a un lado, se acercó y se sentó junto a ella. Me voy mañana, dijo Thalía, sin mirarlo. Entonces me dirás adiós esta noche, pero no como los demás y como lo hacen los demás con la boca, tú lo harás con los ojos. Thalía lo besó sin aviso breve. Directo como alguien que no teme perder lo que nunca pensó tener, y luego se fue sin mirar atrás. Pero esta noche, al volver a la casa, llevaba una flor silvestre en el pelo. Que no estaba allí antes. El primer día del año amaneció, cubierto por una neblina espesa que abrazaba la casa como una vieja manta, áspera, pero familiar. Salí al jardín temprano con mi taza de café y mis herramientas de siempre. El huerto había sobrevivido al invierno teamoso como Iu. Cada planta que cuidaba me conocía mejor de que meus irmãos. Escuché pasos detrás de mí, no me giré, conocía ese ritmo. ¿Qué haces tan temprano?, preguntó Serina, su voz aún áspera por el sueño o por el orgullo. Las plantas no entienden de feriados, respondió, agachado, quitando la maleza junto a las caléndulas. Ella se acercó, llevaba un abrigo demasiado caro para ese suelo húmedo, pero no se quejó, se acuchilló a mi lado, la vi luchar con las manos al principio con torpeza, pero no paró. Esto es lo que hacías todos los días si pensabas en nosotros cada mañana. Guardó silencio. Su respiración se acompasó con la mía. Anoche soñé que tenías razón, que todo lo que me contaron fue una gran obra de teatro. No necesitas que lo confirme, ya lo sabes. Me miró, sus ojos estaban limpios por primera vez en años. No puedo cambiar lo que dije ni lo que creí, no te pido que lo hagas, solo que no repitas las mentiras que te dijeron. Se quedó quieta, luego asintió. Claire, me dejó una carta, Leo me dio un abrazo, Thalía. Su voz se quebró. Ella no me odia a pesar de todo, porque aprendimos que el amor no se mendiga, se ofrece. Le tendió una semilla. Ponla ahí, cúbrelela no muy profundo. ¿Qué es una amapola blanca? Florece rápido, pero hay que estar ahí para verla. Nos quedamos así, padre e hija, no por nombre, por elección. La puerta trasera se abrió. Claire, con las trenzas recogidas en un turbante, se acercaba con una canasta. Leo venía detrás tarareando una canción sin lead. Thalía llegó por último y con ella, Joaquín, Isaac y Lara salieron también despacio. No dijeron nada. Se acercaron al huerto sin palabras. Cada uno tomó una herramienta, incluso Bianca observaba desde la ventana con ojos que ya no exigían, solo pedían entender. Era una escena absurda. 6 adultos plantando flores en enero, pero en esa locura tranquila algo se ordenó. Mi madre desde el pórtico sostenía una taza y sonreía. Mi padre no bajó demasiado orgulloso o demasiado avergonzado. No importaba. Cuando el sol finalmente rompió la neblina, vi a mis hijos bajo su luz. Los que traje al mundo, sino los que eligieron quedarse, y también a aquellos que estaban intentando volver.